La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto fundamental para esta serie, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23 al 25, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Estamos en la pieza número 41 de este rompecabezas divino y toca el turno para el evangelista Marcos, Juan Marcos o Johanán Marcus. Él es el autor de esta pieza del rompecabezas, el segundo evangelio dentro del Nuevo Testamento, y el texto para iniciar este evangelio está en Apocalipsis capítulo 4, versículo 7, que dice: el primer ser viviente era semejante a un león. Eso ya lo vimos que corresponde al evangelio de Mateo. El segundo era semejante a un becerro. A eso corresponde este evangelio de Marcos, que presenta a Yeshua, a Jesucristo, nuestro Salvador, lo presenta como el siervo sufriente, aquí visto en el Apocalipsis como un becerro, la figura de un animal fuerte que tiene toda la fortaleza, pero que se humilla, que cede a esa fortaleza y se convierte en un siervo, tal como lo hace un becerro al servir para sembrar, para tomar el yugo, para hacer surcos en la tierra y preparar la tierra para la siembra de la preciosa semilla, aquellos becerros que aran la tierra, y esa es la forma que tomaría aquí nuestro Salvador como el siervo sufriente. Después dice que el tercero tenía rostro como de hombre, eso lo veremos en el Evangelio de Lucas, y el cuarto era semejante a un águila volando. El texto para iniciar con este Evangelio de Marcos lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 1 al 3, y estos versículos nos van a servir como inicio de lo que estudiaremos a través del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. De los 4 evangelios, el Evangelio de Marcos es el que inicia de manera más dinámica, de inmediato inicia y se va al grano, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es un evangelio corto, breve, el más breve de todos, pero enfocado en la obra salvadora, en las obras de servicio del Rey del Universo. Y bueno, pues el autor, considerado este joven llamado Juan Marcos, fecha aproximada alrededor del año 50, entre el año 50 y 55 después de Cristo. Y Marcos es considerado el primero de los evangelios en ser escrito. Juan Marcos, como también se le llama, sobrino de Bernabé. Eso aparece en Colosenses capítulo 4, versículo 10. También Marcos es discípulo de Pedro, de quien se dice que recibió la información para escribir. Evangelio con solo 2 citas al Tanaj o al Antiguo Testamento. Eso es algo interesante. Solamente tiene 2 citas a
todo el texto del Tanaj o del Antiguo Testamento, eso nos muestra que está enfocado a una audiencia romana. El énfasis de Mateo es en los sermones de Yeshua, el énfasis de Mateo, y hacia quien Mateo dirige su evangelio es principalmente a los hijos de Israel, principalmente a una audiencia judía, mientras que Marcos amplía su enfoque a todo el mundo. Así que Mateo hace un énfasis en los sermones de Yeshua. El evangelio de Mateo, podríamos dividir las enseñanzas de Yeshua en 5 importantes sermones, 5 importantes enseñanzas, paralelismo de los 5 libros de Moisés, los 5 libros de la Torah. Así que Mateo muestra su alto nivel de importancia para dirigirlo a una audiencia judía. Así que Mateo, énfasis en los sermones de Yeshua. Marcos, énfasis en sus acciones. El evangelio de Marcos es un evangelio ideal para compartirle a quien sea, a personas de todas tribus, naciones y lenguas, y anunciarles lo que es el evangelio, el anuncio de un nuevo reino, el anuncio de un rey que viene a traer una era de paz como nunca antes la había habido. Secciones del evangelio de Marcos. Vamos a dividir el evangelio de Marcos, que tiene 16 capítulos, lo vamos a dividir en 3 secciones. Primera sección, capítulo 1, versículo 1 al versículo 13. Y vamos a titular a esta primera sección, Introducción del siervo sufriente. Introducción del siervo sufriente. Segunda parte, capítulo 1, versículo 13 al capítulo 10. Y a esta sección la vamos a titular Servicio del siervo. Servicio del siervo. Y la tercera parte, la tercera sección, del capítulo 11 al capítulo 16, lo vamos a titular Sufrimiento y Victoria del Siervo. Y vámonos a los detalles esenciales de cada una de estas 3 secciones. Primera sección, capítulos 1 al versículo 1:13. Introducción del siervo sufriente. Y les leo Marcos capítulo 1, versículo 1 al 13 en la versión Reina Valera 1960, que dice así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y Evangelio es un tema muy importante, entender cómo los autores bíblicos comprendían la palabra evangelio, evangelion en griego, que se traduce de la palabra besorá en hebreo, que se traduce de manera sencilla como buenas nuevas, buenas noticias, pero buenas noticias en relación a un nuevo gobierno, a un nuevo reino. En nuestra página web www.descubrelevangelio.org pueden ver ahí un estudio exhaustivo de cómo entendían los autores bíblicos, y no nada más los autores bíblicos, sino también la audiencia no necesariamente conectada con el pueblo de Israel, cómo entendían la palabra evangelio en tiempos de la Biblia. Y bueno, pues así comienza Marcos capítulo 1, versículo 1 al 13, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y bueno, pues aquí Juan Marcos, este evangelista Marcos, apelando al conocimiento que su audiencia tenía acerca de lo que era el evangelio, comienza relatando lo que sucede con Juan el Bautista, el mensajero, el que prepara el camino de aquel que vendría a reinar. Y así sucedía en tiempos del Imperio Romano, cuando iba a iniciar
un nuevo emperador, pues siempre antes de llegar a alguna ciudad, antes de inaugurar su reinado, eran enviados mensajeros, eran enviados personas que prepararan el camino, que aplanaran los caminos, que limpiaran las ciudades, con el propósito de que cuando llegara el rey, todo estuviera dispuesto. Así que por eso comienza Marcos así, sabiendo que su audiencia romana iban a entender a qué se refería cuando anuncia que vendría Juan el Bautista a preparar el camino del rey que venía. Y bueno, continúa ahí en el versículo 9 diciendo: aconteció en aquellos días que Yeshua vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y una vez que inicia ahí su ministerio, una vez que el Espíritu viene sobre él, pues vamos a ver cómo lleva un ritmo muy dinámico Marcos al relatar lo que va pasando. Después de que aparece ahí con Juan el Bautista, Marcos no menciona nada del nacimiento de Yeshua ni nada de eso, simplemente inicia ya con el ministerio de Yeshua. Y ahí aparece en el río Jordán cuando es bautizado, y inmediatamente después de ser bautizado en el río Jordán, de allí se va al desierto, dice en el versículo 12 y 13, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. 40 días y 40 noches que estuvo ahí siendo tentado por Satanás. Y lo que hace aquí Marcos al relatar estas cosas, y podemos ver en esto un paralelismo con lo que sucedió con el pueblo de Israel, que salió de Egipto, fue llevado al desierto y estuvo 40 años. O sea que Yeshua es como la restauración de todo lo que Israel debió haber conseguido y no lo consiguió. Ahora también aquí dice que Yeshua viene al desierto, es tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Había bastante conciencia espiritual en tiempos de Roma, bastante conciencia del mundo espiritual. O sea que aquí, al hablar acerca de los ángeles, del mundo espiritual, su audiencia estaba familiarizada con todos estos temas. Así que inicia rápidamente, primera sección, anunciando al rey, introduciendo al siervo que viene a reinar, pero antes de reinar, primero viene a servir. Y en la segunda sección, ahora sí, nos enfocamos en el servicio del siervo. Versículo 13 en adelante, vamos a leer desde el versículo 35 específicamente al 39. Vamos a ver lo que dice aquí en Marcos 1, 35 al 39, y de ahí hasta el capítulo 10, que abarcan la segunda sección del Evangelio de Marcos, con el título El servicio del siervo. Y dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Mucho énfasis en el Evangelio de Marcos en la lucha espiritual. Marcos hace mucho énfasis a la liberación de espíritus inmundos y, bueno, pues una vez más, como les digo, aún en el ámbito romano, no familiarizado con las escrituras de Israel, tenían bastante conciencia de un mundo espiritual, de esta lucha entre ángeles, demonios, todas estas cosas sobrenaturales. Por eso es que Marcos hace mucho énfasis en que Yeshua había venido para eso. Él había venido a liberar de todos los demonios, de todas las fuerzas espirituales de maldad, y por eso dice en estos versículos, dice que fue a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Y bueno, pues
Aquí en este Evangelio de Marcos vamos a hacer énfasis en la humillación del siervo. Las primeras dos secciones en realidad son breves los pasajes que menciono, porque me quiero enfocar en la tercera parte de los capítulos 11 al 16, donde se relatan acontecimientos específicos con la entrega, con la humillación, con el servicio de aquel que vino a reinar, de aquel que tenía todo el poder delegado, capaz de derrotar al enemigo. Si así lo hubiese querido, él hubiese podido destruir y humillar inmediatamente al adversario, a Satanás y a todas sus huestes, pero decidió poner un ejemplo eterno para todos sus seguidores de la manera para vencer el mal. La manera para vencer el mal, ya quedaría un ejemplo por toda la eternidad de que la manera para vencer el mal es como él lo hizo, poniendo la otra mejilla, humillándose, sirviendo, y eso es lo que leeremos a continuación de los capítulos 11 al 16, lo cual será el énfasis del Evangelio de Marcos. Capítulos 11 al 16, tercera parte del Evangelio de Marcos, con el título de esta sección de Sufrimiento y Victoria del Siervo. En Marcos capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Yeshua dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y recuerda siempre eso. Recuerda que todo lo que tú hagas en adoración, todo lo que tú hagas en gratitud al Rey de Reyes y Señor de Señores, ten por seguro que quedará para siempre para tu memoria. Y bueno, pues fue algo muy hermoso lo que hizo esta mujer. Y dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, vino a él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa, mientras aún comían, dijo Yeshua, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él, respondiendo, les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y este versículo muestra algo que
es difícil de conciliar, pero por un lado habla de la soberanía de Dios. Versículo 21 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Ahí vemos la soberanía de Dios. Ya todo está escrito, ya todo está determinado. Ya estaba determinado que alguien le iba a traicionar. Ya estaba destinado que Judas Iscariote le entregaría. Sin embargo, dice: mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y aquí se muestra la responsabilidad del hombre. Efectivamente, hay soberanía de Dios. Dios ya había previsto y él ya sabía que esto habría de suceder. Sin embargo, esto de ninguna manera hace a Dios responsable de lo que haría Judas. Judas tomó esa decisión y él sería culpable y sería juzgado por esa decisión. Y por eso Yeshua dice: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y si quieres saber más acerca de este tema, uno de los temas más fascinantes de la Escritura, el tema de la predestinación, no te puedes perder en el nivel intermedio el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos dentro de nuestro instituto bíblico www.descubrelabiblia.org, nivel intermedio, carta a los romanos. Toda esta serie del rompecabezas divino solamente es un despertar de tu curiosidad para animarte a que profundices en el instituto bíblico, en el nivel intermedio y todos los demás niveles que hay. Así que bueno, pues soberanía divina, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Responsabilidad humana, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Yeshua tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Quiénes son estos muchos por los cuales es derramada esta sangre del nuevo pacto? Jeremías capítulo 31 nos da la respuesta: haré nuevo pacto con la casa de Israel. La casa de Israel son los muchos que aquí se mencionan, porque la casa de Israel es una referencia a las 10 tribus del norte, que serían dispersadas entre todas las naciones, serían mezcladas entre todas las naciones a causa de sus pecados, a causa de su infidelidad. Dios ya había decretado en Deuteronomio capítulo 28 que si el pueblo de Israel desobedecía el pacto, desobedecía los mandamientos, uno de los juicios sería el desarraigo de la tierra. Serían expulsados de la tierra, serían conquistados por otras naciones, serían llevados a las naciones, mezclados entre las naciones, perderían la identidad, pero Dios, por su misericordia, y ese es el mensaje central de los profetas, les restauraría en los últimos tiempos. Y eso es exactamente lo que viene el Cordero de Dios a hacer, a rociar a los que están dispersos en todas las naciones, a rociar su sangre, a derramar su sangre, esa es la sangre del nuevo pacto, para perdón de todos los pecados de Israel y de todos aquellos que deciden injertarse y hacerse parte de la nación. Y dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y es muy emocionante y es uno de los momentos más que más nos llenan de esperanza. Aquel día cuando celebremos con Él y cuando hagamos un brindis por el nuevo pacto en su presencia. Y Él dijo: no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y eso es lo que oramos todos los días: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y dice: cuando hubieron cantado el himno, esto es una referencia al Jalel, como se conoce en el ámbito judío, los salmos 113 al 118, una sección que se canta en los momentos en que el pueblo de Israel asciende a Jerusalén para celebrar las festividades. Y dice que aquí, después de esa cena de Pascua, que eso era lo que estaban celebrando, dice: cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Yeshua les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Y la palabra escandalizarse significa
todos se van a decepcionar de mí o todos se van a desilusionar de mí. Es decir, las expectativas que ustedes tenían acerca de mí en esta noche van a quedar insatisfechas. En esta noche ustedes se van a sorprender de lo que va a suceder. Ellos estaban esperando la inminente manifestación de su reino y pues iban a quedar sorprendidos cuando lo arrestaran, y como un siervo sufriente, cuando iba a ser entregado, ellos iban a quedar desilusionados. No iba a ser como ellos lo esperaban. Y dice, entonces Yeshua les dijo, todos ustedes se van a escandalizar, se van a desilusionar de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esto está escrito en la profecía de Zacarías. Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. O aunque todos se desilusionen, yo no. Yo jamás me voy a desilusionar de ti. Y le dijo Yeshua, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. ¿Sí? Aquí empieza el desencanto de la buena disposición, del anhelo del ser humano de servir, y no dudo que fue sincero el que le dijeran que estaban dispuestos a morir por él. Sin duda era sincero, pero una cosa es desearlo y otra cosa es poder hacerlo. Y eso es lo que aquí estaba sucediendo. Ellos estaban dispuestos a dar su vida, pero pues no es con fuerzas, como dijo Zacarías. Si ellos hubieran estudiado la profecía de Zacarías, que él mismo se la cita, él mismo le citó un texto donde dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Si ellos hubieran leído esa profecía de Zacarías, se hubieran dado cuenta que uno de los énfasis de la profecía de Zacarías es que no es con fuerza ni con poder, sino con mi espíritu. Ellos hubieran estado persuadidos de que no son buenas intenciones, no son buenos deseos, no es esfuerzo en la carne, sino es en el espíritu. Y bueno, pues ellos estaban dispuestos en la carne, pero espiritualmente eran débiles. ¿Y cómo alguien se puede fortalecer espiritualmente? La única manera de fortalecerse espiritualmente es con la meditación en las Sagradas Escrituras. Nosotros somos carnales, las Escrituras son espirituales, así que si queremos fortalecer nuestro espíritu, la única manera es con el estudio de las Sagradas Escrituras. Aquí, bueno, pues ellos querían en sus fuerzas demostrarle que estaban con él, pero bueno, pues aquí cuando Yeshua les pide que oren por él, también una clave para la fortaleza espiritual, vamos a ver lo que sucede. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y aquí es el momento de preguntarnos, ¿cómo es que si estamos hablando de que él vino a servir, vino a humillarse, vino a dar su vida, y él ya sabía que esa era su misión, cómo es que está tan triste? Aquí acabamos de leer que dice que su alma estaba muy triste hasta la muerte. ¿Y cómo es que le está pidiendo a su padre que si hay alguna otra manera de hacerlo? O sea, ¿qué es exactamente lo que le está causando tanta tristeza? ¿Qué es lo que le está pidiendo a su padre que si hay manera de que lo haga de otra manera? ¿A qué se está refiriendo? ¿Será que él está triste por el sufrimiento que le viene, por los golpes, por la cruz, por todas esas cosas que él ya sabía que iban a suceder? ¿Cómo puede ser eso posible? Si él mismo dijo que a él nadie le quitaba la vida, sino que él mismo la ponía.
Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a poner. ¿Cómo es posible que él aquí aparentemente se está llenando de temor, de angustia, de tristeza, mientras que a lo largo de la historia hemos visto cómo seguidores de Yeshua, en la época del Coliseo romano, en la época de los romanos, hubo creyentes que literalmente iban a las fieras cantando alabanzas? Entonces, ¿cómo puede ser que discípulos, seguidores de Yeshua, morían glorificando, dando gracias, cantando alabanzas, sin ningún temor? ¿Y cómo es posible que aquí parecería que él se está atemorizando por la cruz, por los azotes, por lo que le va a pasar? ¿Será que eso es lo que realmente le está causando preocupación, angustia, tristeza? ¿Será que eso no podría ser? Porque contradice totalmente la misión que él ya sabía que tenía. Entonces, ¿qué sería lo que le causaba tanta angustia? Bueno, lo que le causaba tanta angustia, y que él lo sabía, era el saber que el castigo de nuestra paz sería sobre él y por su llaga seríamos nosotros curados. Eso es lo que le angustiaba tanto, el saber que para que el juicio, el castigo de nuestra paz, el castigo que nos puede traer paz, fuera sobre él, eso implicaba tomar totalmente nuestro lugar. Como está escrito, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Lo que más le aterraba a él era la idea de por un momento, aunque sea por unas horas, que son las horas en las que estaría en la cruz, de las 12 del día a las 3 de la tarde, que hubo tinieblas, y dice que hubo oscuridad sobre toda la tierra, y fue cuando él dijo las palabras antes de morir a las 3 de la tarde, Elí, Elí, lama sabactani. Lo que le causaba terror era que por unas cuantas horas él perdería su conexión con el Padre. Él sería separado de su Padre por primera vez en la historia, por primera vez en la eternidad. Él se separaría de la comunión perfecta con su Padre que tuvo desde la eternidad y la tendrá hasta la eternidad, y por un momento él sería separado del Padre. Él descendería a las profundidades más bajas de la tierra, como lo documenta el apóstol Pablo, y él sería separado del Padre para recibir toda la ira y todo el castigo por nuestros pecados. Eso era lo que realmente le aterraba, le causaba terror, porque él desde la eternidad hasta la eternidad estuvo en el seno del Padre. Antes de orar en Juan capítulo 17, le dijo: Padre, glorifícame al lado tuyo, de la misma manera que he estado contigo desde antes que el mundo fuese. Vuélveme a esa gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese. Pero él sabía que antes de volver a estar en gloria, de volver a estar en comunión y en perfecta unidad con el Padre, tendría que pasar por un momento de separación. Tendría que gustar la muerte por todos, y esa es la parte que justamente le aterraba. Y por eso es que hace esa pregunta. Por eso es que dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. ¿Ok? Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. ¿Cuál copa? La de la separación. Pero dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Padre, aunque todo es posible para ti, esto, pues, por la respuesta que él recibe de silencio, muestra que hay algo que Dios no puede hacer. ¿Y qué es lo que el Todopoderoso no puede hacer? El Todopoderoso no puede hacer pasar por inocente al culpable. El Todopoderoso no puede al que es culpable justificarlo así nada más. No puede hacerse de la vista gorda, no puede hacerse como que no ve el pecado, no hay manera. Él tiene que castigar la maldad, él tiene que separarse de la maldad. Y bueno, tenía dos opciones: separarse por la eternidad de sus criaturas, o separarse
momentáneamente separarse de su hijo unigénito y ponerlo como un ejemplo perpetuo de su justicia y descargar todo el peso de su justicia, todo el peso de su ira sobre su hijo, separarlo de sí mismo para que a través de la obediencia de su hijo, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, a través de la obediencia de uno, él justifique a los muchos. Así que, bueno, pues ese era el temor. El temor no era a los soldados romanos, el temor no era a los clavos, no era a los azotes, el temor no era eso. El temor más bien era a ser separado por un momento de su padre y recibir toda esa, todo ese precio que implicaba la redención nuestra. Y bueno, pues una vez que se da cuenta que esa es la única manera, entonces le dice, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿No has podido velar una hora? ¿No has podido orar una hora? ¿Quedarte despierto una hora? Una muy buena pregunta para hacernos. Cuando estamos cargados de sueño, cuando ya no podemos más, cuando estamos cansados para orar, para estudiar, hagámonos esta pregunta. ¿No has podido velar? ¿No has podido estar despierto para orar, para crecer espiritualmente una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle, y llevadle con seguridad. Cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo, Yeshua les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Y aquí vemos que fue Pedro el que cortó la oreja de este siervo del sacerdote. Y bueno, pues aquí con esto podemos ver que Pedro sí estaba dispuesto. Pedro era sincero en lo que le había dicho, pero una vez más recordemos lo que dijo Zacarías, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y dice el versículo 51 y 52, aquí se hace un pequeño comentario, un pequeño texto que no se encuentra en otras partes y que es en relación, según algunos comentaristas, al mismo escritor de este Evangelio de Marcos. Dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Y bueno, pues este pequeño detallito de un joven, cierto joven, y aquí Marcos tenía toda la oportunidad aquí de brillar. Aquí tenía toda la gran oportunidad de decir, yo estuve ahí en el Getsemaní, contar su testimonio, contar todas las circunstancias y detalles de cómo él se encontró ahí arriesgando su vida en el huerto de Getsemaní. Esta era la oportunidad para hacerse famoso, pero bueno, como todo buen discípulo del Señor, lo importante en el arresto ya no son los discípulos, lo importante en el arresto es el único que dio su vida por nosotros. Y sería hasta blasfemo poner en un momento tan sublime cualquier aspecto de gloria humana. Simplemente menciona
pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Le arrestaron también, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Y bueno, de acuerdo a algunos comentaristas, lo que sucedió es que el lugar donde cenó Yeshua, de acuerdo a la tradición, de acuerdo a algunos comentarios, la casa donde Yeshua tomó la cena de Pascua, el famoso aposento alto, es el lugar donde vivía precisamente este joven, Juan Marcos. Juan Marcos vivía en ese lugar. Entonces, que cuando se enteran, porque de ahí, del aposento alto, Yeshua sale de ahí, se va al huerto de Getsemaní. Cuando vayan al tour conmigo a Israel van a ver las distancias, van a ver que esto va a cobrar vida cuando estén ahí en el tour en Jerusalén. Y se dice entonces que cuando se enteran, llega el rumor a este lugar de que habían arrestado a Yeshua. Y entonces Juan Marcos sale corriendo de ahí al Getsemaní, que es una distancia como aproximadamente de 1 kilómetro. Sale corriendo de ahí a ver qué pasa, y es ahí donde sucede este acontecimiento. Y bueno, pues ahí está entre paréntesis este suceso. Y bueno, continúa en el versículo 53. Y dice, trajeron pues a Yeshua, al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Se estaban obviamente contradiciendo unos con otros. Y dice, entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Yeshua diciendo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Bendito? Y Yeshua le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Una clara referencia aquí que se hace al profeta Daniel. Y entonces, dice el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Y recordemos que el sumo sacerdote y aquí los sacerdotes que estaban en poder en este tiempo, los que estaban usurpando en un sentido el poder como los ungidos, los que debían gobernar sobre Israel, ellos estaban ahí pues también poniéndose en un sentido como reyes y tomando el lugar que solamente le correspondía al hijo de David. Recordemos que dentro de los sacerdotes, principalmente estos sacerdotes eran de la secta conocida como de los saduceos. Los saduceos eran este grupo dentro del pueblo de Israel de aquella época que negaban a los profetas, que su énfasis principal el fundamento de su fe se encontraba en los escritos de Moisés, pero ellos en realidad cuestionaban todo lo que tiene que ver con el ámbito espiritual, la existencia de ángeles, la resurrección de los muertos. Todos estos temas para los saduceos eran temas que ellos no aceptaban dentro de su doctrina. Así que el hecho de que Yeshua, ante este tribunal principalmente saduceo, les dijera que les citara la profecía de Daniel y él utilizara la profecía de Daniel,
para mostrar que él era de quien habló Daniel, de que él es el Hijo de Dios que venía en las nubes para gobernar, pues obviamente esto va en contra de la doctrina de los saduceos. Esto a ellos les parece blasfemia y es por eso que lo condenan a muerte, al haberse hecho él uno con Dios, al haberse hecho parte del ámbito espiritual. Eso es lo que causa su juicio, y dice que empiezan a golpearlo, lo acusan de blasfemia y empiezan a burlarse de él. Y dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Yeshua el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Yeshua le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Marcos 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Yeshua atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y como podemos ver aquí ya las preguntas ya son diferentes. Las preguntas ya son diferentes que le hace Pilato a las que le hace el sumo sacerdote. Aquí ya no importa el ámbito espiritual, aquí ya no importa la cuestión religiosa. Aquí a Pilato lo único que le preocupa es que Yeshua se autoproclame como rey de los judíos. O sea, él lo que está tratando de investigar es si esto es una rebelión política, porque el rey de los judíos pues era obviamente el emperador de Roma. Roma es quien gobernaba a los judíos. O sea que aquí las preguntas que le hace Pilato es en relación a eso. Con el sumo sacerdote el tema era el aspecto espiritual, era el aspecto de que él era el Hijo de Dios y todo esto, pero con Pilato se está llevando a cabo un juicio político. Así que le pregunta a Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Yeshua ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Yeshua después de azotarle para que fuese crucificado. Y bueno, pues ahí está ya prefigurado el evangelio, el mensaje, lo que habría de hacer el siervo sufriente, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él se entrega a cambio de un homicida llamado Barrabás. Barrabás, que en arameo significa hijo de Dios, hijo de Dios. Así que a Israel en la escritura se le denomina hijo de Dios. Israel es mi hijo, mi primogénito, así está escrito. Así que Israel es el hijo de Dios, pero el hijo de Dios se multiplicó, se engrandeció, como está escrito, y se olvidó del Señor.
Isaías capítulo 1 dice que Israel se engrandeció a pesar de que Dios le cuidó, le protegió. Y dice, aún hasta el buey conoce a su amo, aún el asno conoce el pesebre de su señor, pero Israel, que es mi hijo, no entiende. Israel ha cometido graves pecados y se olvidó del Señor. Así que Barrabás representa al pueblo de Israel que se olvidó de él, que se convirtió en homicida, que sería llevado entre las naciones y que sería acusado de rebelión, pero que por misericordia divina sería redimido. Y aquí vemos el Cordero de Dios redimiendo a Barrabás, redimiendo al Israel rebelde, homicida, que está entre las naciones. Y bueno, pues aquí se lo llevan para ser crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y lo visten de púrpura en señal de burla, pero muy interesante también de dónde se obtenía la púrpura. La púrpura era una tintura que se obtenía de un gusano que se menciona en el Salmo 22, mas yo soy gusano y no hombre, un gusano del cual se extraía la púrpura para teñir los mantos de la realeza, así que un manto de púrpura era muy costoso. Y bueno, pues aquí están haciendo burla de él, pero es exactamente lo que él habría de hacer. El Hijo de Dios, siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos. Y dice, le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, o después de haberse burlado de él, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y ahí está, precisamente en este versículo 20, todo el resumen de el Evangelio de Marcos. Le desnudaron la púrpura. Aquí es donde, siendo rico, se hace pobre. Se quita la realeza y ahí, en ese momento, toman nuestro lugar y le sacan para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Esta cabeza de este monte con forma de un cráneo, con forma de una calavera, para cumplir el paralelismo, el simbolismo de Yeshua como la cabeza de Israel, la cabeza de los huesos secos que se mencionan en Ezequiel capítulo 37. Por eso es que aún en ese momento él tiene que cumplir todos los simbolismos de los profetas, y por eso es que aquí él podríamos ver que el creador del universo, cuando diseñó los montes, la geografía, la topografía del planeta Tierra, planeó y él fue el arquitecto de este monte de la calavera, que tiene toda la forma de un cráneo, para que no hubiese duda que Yeshua es la cabeza de la iglesia, la cabeza de los huesos secos, la cabeza de Barrabás, de todo este pueblo que es hijo de Dios, que es acusado, que está perdido, que está muerto entre las naciones y que habría de resucitar. Yeshua es las primicias de aquellos que habrían de resucitar, y por eso tiene que morir en este lugar de la calavera. Aquí una vez más vemos su realeza rebajada, el que es la vida, tomando nuestro lugar de muerte por todos nosotros. En él estaba la vida, como dice el apóstol Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, pero aquel que era la vida va a gustar la muerte por todos. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos.
Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: «Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esa manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y como dice una famosa canción de Miguel Casina, un cantante cristiano de México, con una canción que se llama Él vive, y cuando todos se burlaban de él y le decían: «¿Por qué no bajas de la cruz? Baja de la cruz para que creamos en ti». Y la respuesta en esa canción de nuestro Salvador es: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Por eso es que no bajó de la cruz, por amor de nosotros. Era la única manera en que podía justificarnos por nuestros pecados. Y dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Y a la hora novena, a las 3 de la tarde, Yeshua clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y simplemente está citando para que aquellos que le escucharan recordaran lo que su padre David había escrito en el Salmo número 22, que empieza justo de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor y de las palabras de mi aflicción? Y bueno, pues el ver a Yeshua en la cruz es ver cumplidas todas las palabras y todas las descripciones que se mencionan en el Salmo 22. Y si leemos de principio a fin el Salmo 22, que es justamente donde se describe a sí mismo como gusano y no hombre, y donde habla de todos sus sufrimientos y todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí, todo lo que dice el Salmo 22, incluso cómo termina, porque termina de esta manera, o más bien principia de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y termina diciendo: el Señor ha hecho esto. Y es exactamente como termina el sufrimiento, es exactamente como termina Yeshua en la cruz diciendo: consumado es. En otras palabras, el Señor ha hecho esto. Es exactamente lo mismo. Consumado es, el Señor ha hecho esto. Así que todo lo que sucedió en la cruz es simplemente el cumplimiento del Salmo 22. Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Yeshua, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, un símbolo de que el reino de los cielos se aproximaba, un símbolo de que ahora la presencia al lugar santísimo se abría, como dice la carta a los hebreos. En la carta a los hebreos se hace una alusión a lo que pasó aquí. Y dice que el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a Yosef. Y vean esa pequeña pista para agregar a nuestro rompecabezas. Verso 45, informado por el centurión dio el cuerpo a Yosef. ¿Qué significará que el cuerpo muerto de Yeshua se le da a Yosef? A ver si les recuerda
Génesis capítulo 50. ¿Cómo termina Génesis capítulo 50? Con un ataúd, exactamente los huesos de Yosef en Egipto, prefigurando la salida de Egipto. Aquí está el cuerpo de Yeshua dado a Yosef, y esto anticipa lo que habría de suceder. A través de ese cuerpo, muchos vendrían a ser redimidos y vendría el éxodo ya no de Egipto, sino de todas las naciones. Y dice, informado por el centurión, dio el cuerpo a Yosef, del cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de Yosef, miraban dónde lo ponían. Marcos capítulo 16, la resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Yeshua por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y ahí concluye el Evangelio de Marcos. Como verán, el énfasis de este Evangelio es su muerte, su resurrección, su entrega como el siervo sufriente y el anuncio del Evangelio del Reino, el nuevo rey que va a gobernar por los siglos de los siglos, pero que antes de gobernar tendrá que padecer y tendrá que humillarse hasta lo sumo. El capítulo 1, versículo 1 al 3 de el Evangelio de Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y que podemos ver dentro de las piezas del rompecabezas cómo embona este Evangelio de Marcos dentro de todo este mensaje del Evangelio de toda la Biblia. Bueno, el pasaje para que embone este Evangelio en estas 66 piezas del rompecabezas es el Salmo 68. A través del Salmo 68 vamos a embonar este Evangelio de Marcos en todo este rompecabezas que anuncia a un rey que ha de venir y que a través de su ejemplo, a través de su entrega, a través de su servicio, él va a atraer, a seducir a todas las naciones a seguir ese mismo ejemplo. Y el Salmo 68 que leeremos para concluir esta pieza del rompecabezas dice así:
Al músico principal, Salmo de David, cántico. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya el que será es su nombre, alegraos delante de él, padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Selah. Una pausa de reflexión de la manera en que Dios conquistó y conquistaría a las naciones. Y comienza aquí hablando de cuando el Señor salió de su santa morada, cuando anduvo en el desierto, y dice, la tierra tembló, también deshilaron los cielos ante la presencia de Dios, aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste, los que son de tu grey o de tu rebaño han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre, el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. Una referencia aquí al monte Hermón, que lo estudiamos en el tema de qué es el Evangelio, que les mencioné anteriormente, que les dejé de tarea, y una mención aquí al monte Hermón, un monte alto ahí en el norte de Israel. Y dice, ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí, fíjense el contraste entre el monte Sinaí y el monte Hermón. El monte Hermón, majestuoso, muy alto, y el monte a donde Dios se manifestó, un monte bajito, un monte pequeño, no muy alto, el monte Sinaí. Y dice, el Señor viene del Sinaí a su santuario, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos el Eterno, el que será Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, Selah. Y ahí está la clave. Dios no se exaltó a sí mismo, Dios no se puso ahí en un monte alto para manifestarse a su pueblo. Dios le enseña a su pueblo cómo se ha de gobernar, con humildad, con mansedumbre, un monte pequeño, el monte Sinaí, y de ahí va a transferir su presencia eternamente al monte de Sión, otro monte pequeñito, y dentro de ese sistema montañoso de Jerusalén, que está el monte de Sión, está el monte Moriah, está nada menos que el monte Gólgota, el monte de la calavera, donde el Señor daría una lección para siempre de cómo reinar, cómo gobernar, no con fuerza, no con poder, no despedazando, destruyendo, sino primero entregándose, como lo hizo aquí nuestro Rey, nuestro siervo sufriente. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y del Señor, el Eterno, es el librar de la muerte. Y hace mucho énfasis el evangelista Marcos en Yeshua viniendo a Jerusalén como un siervo, como aquel que viene a reinar, pero a diferencia de el emperador de Roma, que venía en un gran corcel, venía en caballos blancos con un gran ejército, aparece nuestro Salvador ahí manso, humilde, montado en un burrito y viniendo a dar su vida por todos. Y dice, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver. Basán, una referencia una vez más al monte Hermón, y la manera en que Dios nos haría volver del orgullo, de la rebelión, de las alturas. ¿Cómo nos hará volver de eso? Con el ejemplo de su Hijo.
Te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Ahí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas. ¿Qué va a traer este ejemplo de humildad? ¿Qué va a traer este ejemplo de aquel que siendo rico se hizo pobre? De aquel que era todopoderoso hacerse frágil. ¿Qué hará al final de los tiempos? ¿Cómo concluirá este rompecabezas? Cuando se acaben todos los ejércitos, cuando se acabe toda la guerra, cuando se acabe toda la arrogancia, todo el orgullo, toda la ley de la jungla. Y esa es la oración aquí de David en el Salmo 68. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, Selah. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios, sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Texto a memorizar. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Yeshua, aquel que trae la salvación, el Mesías, el Rey de Reyes, que para gobernar, para reinar eternamente, primero se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual el Señor le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti, y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar que solo hay una forma de amar, y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir que ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti. La pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo este tiempo estuve ahí, esperando por mí la respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz, que
mi vida cambió, mis errores borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato. Todos somos pasajeros, solo estamos un rato. Así que ponte a pensar que la vida es ahora. No todo es chatear y pasearse por la Roma. No vengo a predicarte, pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer. Oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte. No soy religioso, pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama. Por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender. Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba